y al Instituto Nacional de Cancerología por permitirme estar el día de hoy con todos ustedes. Voy a compartir la pantalla, la presentación, y ustedes me indican cuando se logre ver. ¿Listo? Sí, ya se ve. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, les repito, pues agradezco a MECAT y al Instituto Nacional de Cancerología por permitirme estar el día de hoy con todos ustedes, compartiéndole este tema de importancia, justamente. El día de hoy vamos a hablar acerca de la psicoeducación y cómo regular, pues, nuestro bienestar emocional. ¿Correcto? Un segundo. Ok, muy bien. Pues bueno, principalmente quiero iniciar esta presentación recalcando, más bien señalando la importancia del psicólogo dentro del sector salud, dentro del ámbito hospitalario, ¿no? El psicólogo pues es una parte fundamental dentro del tratamiento integral del cáncer, no solamente del cáncer de tiroides, sino en general de diversos diagnósticos con cáncer. Se trabaja en conjunto, es decir, un equipo multidisciplinario aborda aquellos pacientes con un diagnóstico de cáncer, desde el médico oncólogo, desde el cirujano, desde el nutriólogo, la enfermera, etcétera. Y también el psicólogo entra dentro de este equipo de profesionales que van a brindarle una atención integral al paciente con cáncer, con el objetivo pues de mejorar su calidad de vida. ¿Correcto? Pero bueno, específicamente hablando, pues bueno, ¿qué es la psicoeducación? La psicoeducación, vamos a iniciar definiéndola como un tipo de información educativa que va a pretender la modificación de la conducta del paciente y de sus actitudes hacia la enfermedad con el objetivo de que estos pacientes mejoren su adherencia terapéutica, es decir, se apeguen a los tratamientos médicos, y no solo a los médicos, sino en general, y por lo tanto al curso de la enfermedad, ¿correcto? También encontramos que la educación o información que se ofrece a las personas es toda aquella información que va a padecer alguna persona que tiene alguna enfermedad, en este caso hablando del cáncer, o el cáncer más específico hablando de cáncer de tiroides, es decir, es toda la información que se le va a proporcionar relacionada de la enfermedad a aquellos pacientes y también a sus familiares, porque también los familiares son una parte fundamental en esta dinámica. También la psicoeducación va a partir del diagnóstico de las necesidades y de su carácter personalizado. Va a contribuir al fortalecimiento de las capacidades individuales para afrontar una enfermedad y que ésta sea, pues, se afronte de la manera más adaptativa, ¿correcto? Las personas, pues, estarán en mejores condiciones para comprender su estado de salud principalmente y van a responder de manera más eficaz a los desafíos que se les va a imponer debido a esta condición médica. También se van a desplegar las necesidades necesarias que van a favorecer a la prevención y el control de la enfermedad. De igual manera, hablando en relación al cáncer. ¿Qué objetivos tiene la psicoeducación? Bueno, uno de los principales objetivos que tiene la psicoeducación va a ser informar al paciente y a sus familiares, como les comentaba previamente, sobre el proceso de la enfermedad para que ellos entiendan, tanto el paciente como el familiar, pues comprendan la enfermedad y el curso de su enfermedad. Y que de esta manera, pues bueno, sean capaces de mejorar la enfermedad que el paciente que va a presentar. Bueno, en teoría se señala que en cuanto mejor conozca el paciente su propia enfermedad, mejor puede vivir con esta condición médica. Y también no solo el paciente, sino el familiar. Estamos hablando en conjunto. En cuanto mejor conozca información el familiar y el paciente, pues mejor pueden vivir con esta condición. También se pretende eliminar los prejuicios que tienen relacionados a la enfermedad, mejorar el cumplimiento del tratamiento, es decir, que el paciente se apegue lo más posible a los tratamientos que va a mejorar su calidad de vida. También se pretende alargar la vida, perdón, aliviar la carga emocional. Muchas ocasiones encontramos a pacientes que principalmente eso se da en las consultas de primera vez, cuando los pacientes llegan con una carga emocional muy alta, demasiada preocupación, demasiada ansiedad, demasiada carga emocional en general, justamente porque no saben qué es lo que tienen, ¿no? Llegan al instituto comúnmente y llegan con los profesionales, llegan con los oncólogos médicos y te dicen, doctor, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que tengo? ¿Se va a curar? Muchas veces se asocia el término cáncer, es sinónimo de muerte, ¿no? Entonces, lo primero que comúnmente siempre se viene a la cabeza de los pacientes es, tengo cáncer, igual a me voy a morir. ¿Me explico?
Entonces llegan con esta carga emocional demasiado elevada justamente, ¿no? Cuando se les proporciona la psicoeducación, como lo hemos venido platicando, justamente toda esta información relacionada a qué es el cáncer, los tipos, o hablando específicamente de algún tipo de cáncer, por ejemplo, cáncer de tiroides, qué es el cáncer de tiroides, cuáles son los tipos de cáncer de tiroides, los tipos de tratamientos, etcétera. Esto ayuda a reducir la carga emocional del paciente, porque de esta manera el paciente comprende qué es lo que tiene, qué es lo que procede posteriormente. De esta manera aliviamos justamente la carga emocional. Ahora bien, ¿qué elementos va a comprender? ¿Qué elementos son fundamentales dentro de la psicoeducación? Bueno, primero la transferencia de información, es decir, la transferencia que va a tener en contacto el paciente o el familiar con el equipo de salud. Como les comentaba, justamente esta descarga emocional que va a presentar el paciente una vez que recibe toda aquella información referente a su situación o a su condición médica. También se busca que se mejore la adherencia a los tratamientos. Una vez que el paciente comprende sobre su enfermedad, sobre sus tratamientos, ahora sí viene este apego al tratamiento, que siga las indicaciones por parte de todo el equipo de salud. Y también el apoyo para la autoayuda también es fundamental, ¿correcto? Ahora bien, ¿pero por qué es importante hacer la psicoeducación? La psicoeducación pues va a incrementar el cumplimiento del tratamiento por parte de los pacientes, va a tener un impacto positivo en la vida cotidiana del paciente y como también he señalado, no solamente del paciente, sino también de su cuidador o de su familiar. Va a reducir las cargas asistenciales que van a recaer sobre la familia. También los pacientes y sus familiares pues tienen una gran necesidad de información y el derecho de que pues esta información les sea dada, ¿no? Y también, pues bueno, esta psicoeducación van a ser de una necesidad clínica de dotar al paciente justamente de herramientas que le van a permitir, pues bueno, ser más productivo en la comprensión de su enfermedad y de sus tratamientos médicos, ¿correcto? Por ende, entonces quedamos que la psicoeducación va a ser, de manera general, toda la información referente, perdón, dotar al paciente de información referente a su enfermedad y a sus diversos tratamientos que esto va a tener la finalidad, pues bueno, de mejorar su calidad de vida, ¿correcto? Ahora bien, me gustaría iniciar con un pequeño ejercicio. Me gustaría que para esta actividad, pues, pudiéramos tener a un par de voluntarios justamente para que podamos realizar esta pequeña dinámica respecto a la psicoeducación. Me gustaría que para esto, pues, de la audiencia me pudieran apoyar justamente aquellos pacientes o ya sean familiares, justamente que presenten algún diagnóstico de cáncer de tiroides. No sé si alguno de ustedes pues, me pudiera apoyar en esta actividad. Mm, Buenas tardes. Hola, Claudia, doctor, muchas gracias. Pues yo me apunto al Claro que sí. ejercicio. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Magdalena. Magdalena. Ok. ¿Alguien más? ¿O seleccionamos al azar? A ver, anímense a alguien más. No sean Muy bien. tímidos. Bueno, vamos a ir seleccionando. A ver, aquí en la pantallita tenemos a María Eugenia Gómez, ¿correcto? Muy bien, usted ha sido seleccionada. Vamos a seleccionar a María Eugenia. Tenemos a Wendy Santa María, ¿correcto? Vamos a seleccionar a Wendy. Y vamos a seleccionar a... Pues vamos a seleccionar aquí en la pantallita, me aparece Bere Oriustegui. ¿Correcto? Muy bien. Pues si vamos requiriendo de más apoyo, pues estaremos seleccionando. Muy bien, para esta actividad, justamente como les comentaba, la psicoeducación parte desde esta información que consiste en dotar de información al paciente sobre su enfermedad, ¿correcto? Entendemos psicoeducación como este concepto de dotar de información al paciente referente a su enfermedad, a su curso, y no solamente al curso, sino a sus tipos de tratamiento que conlleva esta enfermedad. Perfecto. Entonces, ¿por qué elegimos esta cuestión? Bueno, estos criterios específicos en cuanto a los voluntarios para saber
referente al cáncer de tiroides. Me gustaría saber desde su perspectiva, ¿qué es el cáncer de tiroides? ¿O qué entienden por cáncer de tiroides? A ver, vamos a seleccionar a María Eugenia. María Eugenia, usted, hablando específicamente del cáncer de tiroides, ¿qué entiende usted por cáncer de tiroides? Tenemos su micrófono apagado. Creo que está apagado su micrófono. Que la glándula tiroides está con ciertas células malignas que están dañándola. Ok, muy bien. Wendy, ¿usted qué nos podría señalar de qué es el cáncer de tiroides? ¿Qué entiende usted por el cáncer de tiroides? Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. pues es una enfermedad y Ok. efectivamente, ¿no? Tiene células malignas que se conforman en la parte de la glándula tiroides, que es una glándula que tiene la formita de mariposa. Y bueno, en mi caso empezó con nódulos tiroideos. Ok. Entonces, entiendo esa parte y que pues se habla de pacientes, no de enfermedades, porque cada caso es distinto. Entonces, eso lo Claro, tengo bien claro. claro, claro, justamente eso es un punto muy importante. También, Magdalena, ¿qué entiende usted por el cáncer de tiroides? Que es una patología que la tenemos todos los seres humanos, sin embargo, hay a quien se nos desarrolla más y a otros menos. En mi caso fue también los nódulos, crecimiento nodular. Y Ok, bueno, de lo que entiendo es que se le llama cáncer, sea benigno o maligno, los nódulos. Y bueno, esa parte más o menos sí la entiendo. ok, muy bien. Berenice, ¿usted qué entiende por cáncer de tiroides? Encontrará a Berenice. Encontrará a Berenice. Bueno, vamos a darle continuidad. Efectivamente, toda esta lluvia de ideas que ustedes señalan al respecto del cáncer de tiroides tiene que ver justamente con eso, el cáncer de tiroides. Por eso es muy importante que justamente el ejercicio del día de hoy consiste en psicoeducar, es decir, que ustedes comprendan qué es este tipo de neoplasias, o este tipo de cánceres justamente. Como les vengo señalando, la psicoeducación consiste en toda esta información referente a la enfermedad, al curso y a su tratamiento de estos tipos de cánceres, o no solamente el cáncer de tiroides específicamente hablando, sino de cualquier otro tipo de cáncer, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer gastrointestinal, diferentes tipos de cánceres. Pero al día de hoy vamos a enfocarnos justamente en el cáncer de tiroides. Como bien señalan, el cáncer de tiroides, pues bueno, va a ser aquel cáncer que se va a originar en la glándula tiroides. ¿Qué es la glándula tiroides? Bueno, pues esta glándula está ubicada en la parte frontal. Como podemos observar aquí en la imagen, está ubicada en la parte frontal del cuello, que está justamente debajo de la laringe, y también esta glándula se conoce como la caja de fonación. Perdón. La glándula de la tiroides, pues bueno, va a formar parte de del sistema endocrino, dentro del sistema endocrino, y pues va a regular las hormonas principalmente. La función es regular las hormonas del cuerpo. También esta va a absorber yodo del torrente sanguíneo para producir las hormonas que se conocen como hormonas tiroideas, que su función va a ser regular el metabolismo de una persona, ¿correcto? Específicamente hablando, el cáncer de tiroides se va a originar cuando cuando las células sanas de la tiroides cambian y van a crecer sin control. Cuando crecen sin control van a formar una masa que a esta masa se conoce como tumor. Como ustedes bien señalan, existen dos tipos de tumores, los tumores benignos y los tumores malignos. Los tumores benignos son aquellos que no precisamente tienen células cancerígenas. Los tumores malignos sí son aquellos tumores que sí tienen que sí tienen características que son atribuibles hacia un tipo de cáncer. Ahora bien, la glándula tiroides contiene dos tipos de células principalmente. Se dividen en células foliculares y en células C. Las células foliculares estas células, pues bueno, son las responsables de producir la hormona tiroidea.
y esta hormona va a controlar el metabolismo básico del cuerpo, ¿ok? También esta hormona va a controlar qué tan rápido pues se quemen las calorías. También esto puede afectar la práctica y el aumento de peso, va a disminuir o acelerar el ritmo cardíaco, también va a elevar o disminuir la temperatura corporal del cuerpo, también puede influir en la rapidez con la que, pues bueno, los alimentos se mueven a través del tracto digestivo y, pues bueno, también va a controlar de qué forma se contraen los músculos y controlar la rapidez con la que se reemplazan estas células muertas, ¿correcto? Ahora bien, hablando específicamente de las células C, bueno, pues estas células son especiales de la tiroides que van a fabricar la calcitocina, ¿correcto? La calcitocina, pues bueno, es un tipo de hormona que va a participar justamente en el metabolismo del calcio, ¿correcto? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí al respecto del cáncer de tiroides? ¿No? Muy bien. Entonces, ahora bien, disculpen. Entonces, quisiera que se quedaran justamente con esto. El cáncer de tiroides va a ser aquel tipo de cáncer que se va a desarrollar justamente en la glándula de la tiroides. Y existen dos tipos la glándula de tiroides va a contener dos tipos de células, las células foliculares y las células C, ¿correcto? Ahora bien, muy bien. Miriam García, con respecto a la información que acabamos de proporcionar, me gustaría que con sus palabras me dijera, entonces, ¿qué dijimos que es el cáncer de tiroides y cuáles son los dos tipos de células que contiene la glándula tiroides? Miriam García, ¿está aquí? Aurora, ¿se encontrará Aurora? ¿No? María del Carmen. María del Carmen, ¿estará aquí? ¿No? Alicia. Muy bien, Adriana. Perdón, yo soy Alicia y acabo de, Ok. sí, perdón, Ok. acabo de iniciar la sesión. plática. No se preocupe. Muy bien. Vamos a explicarlo nuevamente, ¿correcto? Dijimos que el cáncer de tiroides va a ser aquel tipo de cáncer que se va a originar en la glándula tiroides, ¿correcto? Y que la glándula de tiroides va a tener dos tipos de células particularmente, las foliculares y las células C, ¿correcto? Y cada una de ellas tiene una función. Las células foliculares, pues bueno, van a ser las responsables de la producción de la hormona tiroidea. Y las células C son especiales de la tiroides que van a fabricar la calcitocina, que es una hormona que va a participar en el metabolismo del calcio. Las foliculares son las hormonas que van a controlar el metabolismo básico del cuerpo y las células C van a controlar el metabolismo, pero relacionado al calcio. ¿Correcto? Ahora bien, con sus propias palabras, me gustaría saber qué entiende usted por el cáncer de tiroides y cuáles son estas células, cuáles son estas células principales que van a participar o que están relacionadas en el cáncer de tiroides. Aquí. Ok, Adriana. Sí, doctor. Pues este tipo de cáncer, bueno, valga la redundancia, está en la tiroides. Bueno, ahí se desarrolla en la tiroides. Claro. Y son células que crecen sin control. O sea, las sanas se totalmente cambian y empiezan a crecer sin control. Y hay dos tipos de células, las foliculares, que producen, bueno, son las que controlan el metabolismo, y las células C, que son las que se encargan del calcio. Exactamente. Correcto. Muy bien. Ahora, vamos a darle continuidad a la siguiente.
4 tipos principalmente, que son el cáncer papilar de tiroides, el cáncer folicular de tiroides, medular y anaplásico. Estos son los 4 principales tipos de cáncer de tiroides, su clasificación. Pero bueno, vamos a empezar a hablar justamente del cáncer de papilar de tiroides. Este tipo de cáncer de tiroides se va a desarrollar justamente, como lo vimos previamente, a partir de las células foliculares. Crece de manera lenta. Se señala que este tipo de cáncer, pues bueno, es el tipo de cáncer más común, más frecuente. Aproximadamente el 85% de los casos se diagnostican este tipo de neoplasias, ¿no? Justamente cáncer papilar de tiroides. Casos de cáncer papilar de tiroides ahí en el INCAN, ¿correcto? Bueno, este tipo de tiroides, de cáncer de tiroides, se conoce como el cáncer de tiroides diferenciado, es decir, que en un microscopio el tumor se va a parecer justamente al tejido normal de la glándula tiroides, ¿correcto? Y a menudo, pues bueno, este tipo de cánceres se puede diseminar a otros ganglios linfáticos, ¿correcto? Ahora bien, por otro lado, el cáncer folicular tiroideo, este tipo de cáncer también se va a desarrollar a partir de las células foliculares de manera así, ¿correcto? Y también este tipo de cáncer, el folicular, también va a ser un tipo de cáncer que va a crecer de manera lenta, ¿correcto? También se conoce como cáncer, cáncer de tiroides diferenciado. Sin embargo, se ha señalado que este tipo de cáncer a menudo son curables también, especialmente cuando se descubre en una etapa temprana, es decir, cuando hablamos justamente de etapas tempranas, es cuando el cáncer tiene una de acuerdo a niveles, estadios 1, 2, 3 y 4. Los estadios 1 y 2, es decir, que el cáncer no se ha diseminado a otros ganglios o a otras áreas. Cuando hablamos de estadios 3 y 4, es cuando este tipo de cáncer ya se propagó hacia otras áreas, ¿correcto? Ya no solamente está en la tiroides, ya se diseminó a pulmón, ya también se diseminó a hueso, ya se diseminó al sistema nervioso central o algunas otras partes. A esto se le conoce como metástasis, ¿correcto? Sin embargo, este tipo de cánceres justamente una variedad que va a invadir otros tejidos. ¿Correcto? También encontramos el medular. Este tipo de cáncer se va a originar justamente en la célula C. Como vimos previamente, existían 2 tipos de células, las foliculares y las C. Sin embargo, los primeros 2, el tiroideo y el folicular, pertenecen hacia las células foliculares. El medular, estamos hablando específicamente que se va a originar justamente de las células C. Y en ocasiones también del síndrome genético, que a este síndrome genético se le conoce como neoplasia endocrina múltiple tipo 2, ¿correcto? También representa aproximadamente el 3% de todos los tipos de cánceres, es decir, este tipo de cáncer no es tan frecuente como el tiroideo o el folicular. ¿Correcto? Y finalmente encontremos el anaplásico. Este tipo de cáncer de tiroides anaplásico se ha señalado que es un tipo de cáncer demasiado raro y va a representar aproximadamente de tiroides, es decir, la prevalencia de este tipo de cáncer es muy bajita. Por eso, como se indica, como se señala, es muy raro. Es muy raro el caso que llega y que tiene un tipo de cáncer anaplásico. Este tipo de cáncer también va a ser de crecimiento rápido y también va a ser poco diferenciado y va a ser diferente a los demás. Va a ser que su manera de crecer se va a hacer de una manera más rápida, ¿correcto? Y es más difícil de tratar justamente de manera exitosa. Es decir, a pesar de que este tipo de cáncer anaplásico es muy poco frecuente, es uno de los cánceres agresivos. Va a crecer de manera rápida y pues es muy difícil que se trate de manera exitosa. ¿Correcto? Entonces, con respecto a los tipos de cáncer de tiroides, me gustaría que se quedaran con estos 4 principales. Tiroideo, folicular, medular y anaplásico, ¿correcto? Son los 4 tipos principales del cáncer de tiroides. Ahora bien, hablemos un poco al respecto sobre datos epidemiológicos, que el cáncer de tiroides a nivel mundial va a representar a nivel mundial 586.202 casos nuevos y 43.649 muertes. Esto a nivel mundial.
hablando específicamente en México, el cáncer de tiroides representa 11,227 casos nuevos y 956 muertes. Estos datos se corroboran justamente, son los datos más actuales que tenemos al respecto de en cuanto a datos epidemiológicos del cáncer, específicamente del cáncer de tiroides, ¿correcto? Sin embargo, de esta diapositiva me gustaría que se quedaran principalmente con los 4 tipos: tiroideo, folicular, medular y anaplásico, ¿correcto? Muy bien, ahora iPhone, no sé cuál sea el nombre de la persona que tiene iPhone como en su descripción de su dispositivo, pero me gustaría saber cuáles son los tipos de cáncer de tiroides. ¿Lo crees tú, no, Martita? iPhone. ¿Quién es iPhone? Ahí está, Emily. ¿Dónde está? iPhone. Muy bien. Vamos a seguir seleccionando más. Ana María Rosales. Ana María Rosales. Ups. No tenemos a Ana María. Erika Espinosa. Erika Espinosa se encontrará. Sin pena, esto no es un examen. Tenemos a Norma Galván. A ver, Norma Galván, apóyenos. ¿Cuáles son los 4 tipos de cáncer de tiroides que dijimos? Mira, tenemos el tiroideo, el folicular, el medular y el anaplásico. Correcto. Esos en su conjunto dijimos que son los 4 principales tipos de cánceres de tiroides. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Perfecto, gracias. ¿De qué? Muy bien, gracias. Ahora vamos a continuar con los factores de riesgo, ¿correcto? Los factores de riesgo, que entendamos por factor de riesgo toda aquella exposición que va a poner en peligro la vida del paciente. En este sentido, hablando que pone en peligro o qué factores son los participantes en desarrollar algún tipo de cáncer, hablando específicamente del cáncer de tiroides. Para todo tipo de cáncer existen diferentes factores de riesgo, como el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, entre algunos otros factores de riesgo. Sin embargo, hablando específicamente del cáncer de tiroides, se dividen en 2 grandes grupos. Los factores de riesgo modificables y los factores de riesgo, perdón, los no modificables y los modificables. Dentro de los factores de riesgo modificables encontramos el sexo, ¿correcto? Los cánceres de tiroides, pues bueno, se va a atribuir que son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, ¿correcto? Y esto se ha señalado que pues las mujeres, que son aquellas personas que con mayor frecuencia tienen alrededor de una edad entre 40 a 59 años, son propensas a desarrollar justamente este tipo de neoplasias, ¿correcto? En comparación de los hombres. También tenemos el factor genético, debido a la herencia genética, es decir, que por antecedentes familiares y también por cuestiones genéticas, pues algún familiar o alguien de nuestra familia, pues desarrolló algún tipo de cáncer. No necesariamente tiene que ser algún tipo de cáncer específicamente de tiroides. Puede que algunos pacientes hayan desarrollado algún otro tipo de cáncer en casa o tengan herencia genética como la diabetes, como la hipertensión, que son personas que son propensas a desarrollar justamente o que tienen este factor de riesgo de desencadenar esta enfermedad. También, como lo mencionaba, los antecedentes familiares justamente, ¿no? Algún familiar, de algún paciente que tenga antecedentes familiares, por ejemplo, el abuelito, el tío, la mamá, el hermano, X persona, son propensos a desarrollar este tipo de neoplasias. Y por eso se llama una cuestión no modificable. No podemos modificar la genética, tampoco podemos modificar los antecedentes familiares, tampoco podemos modificar el sexo y la edad, ¿no? Por eso se conocen como factores de riesgo que no podemos modificar. Pero estos 3 en su conjunto son factores de riesgo para desarrollar cáncer de tiroides. Ahora bien, por el otro lado, encontramos los factores de riesgo modificables. ¿Por qué?
también encontramos principalmente a la radiación. Altos niveles de radiación nos van a desencadenar, específicamente hablando de la cabeza y el cuello, estos son factores de riesgo que van a desencadenar algún tipo de cáncer de tiroides, pero hablando específicamente del cáncer papilar y del folicular. También encontramos el sobrepeso y la obesidad, ¿correcto? El sobrepeso y la obesidad pues van a tener un mayor riesgo de padecer aquellos pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer de tiroides en comparación de los que no tienen un diagnóstico. Por eso es muy importante también cuidar nuestra alimentación. También encontramos una dieta baja en yodo. La dieta baja en yodo pues es fundamental para... es necesaria una dieta justamente equivalente al yodo, justamente, ¿no? Se ha señalado también que altos niveles de demasiado yodo, pues también producen el cáncer de tiroides. Sin embargo, también se ha señalado que esto es como una discrepancia entre poco y mucho, ¿me explico? Pero lo correcto es llevar un equilibrio, es una dieta moderada en cuanto al yodo, al consumo de yodo principalmente. Y estos tres en su conjunto son factores de riesgo modificables. Entonces, encontramos 6 factores de riesgo principalmente para desarrollar este tipo de neoplasias, ¿correcto? Dentro de los 6 principales factores de riesgo encontramos el sexo y la edad, la genética, antecedentes familiares, la exposición a radiación, sobrepeso y obesidad y una dieta baja en yodo, ¿correcto? Encontramos 6 principales factores de riesgo. Eso me gustaría que se quedaran de esta lámina, que existen 6 principales factores de riesgo. Ahora bien, vamos con Andrea Larios. ¿Estará Andrea Larios? Andrea Larios. Juana Colín estará con nosotros. Anímense, no es un examen. Karina, ¿estará con nosotros Karina? Karina. Doctor, yo tengo una pregunta sobre ese tema ahorita, sobre la radiación. ¿Qué sería, o sea, lo que afecta a esta patología de la tiroides, la radiación? O sea, ¿en qué sentido es cuando se aplica esto? Por ejemplo, se ha señalado que los que previamente cuando reciben radioterapia, esos son impactos fuertes de radiación. El recibir radiación o radioterapia justamente aumenta el incremento de desarrollar algún tipo de tiroides, ¿correcto? Hay muchos tipos de diferentes tipos de radiaciones, pero principalmente se ha señalado que el estar expuesto a radioterapia antes o por algún otro tipo de cáncer, eso desencadena más la probabilidad de que puedan desarrollar cáncer de tiroides. Por ejemplo, en pulmón, saliéndonos un poquito de contexto, pacientes con cáncer de pulmón que reciben radioterapia previa al tratamiento específicamente del pulmón, por ejemplo, vamos a suponer que un paciente que fue diagnosticado con cáncer de próstata, pero este cáncer de próstata se diseminó también a pulmón, pero antes de que se diagnosticara al cáncer de pulmón, recibió el tratamiento de radioterapia para el cáncer de próstata, ¿correcto? Y como recibió una fuerte cantidad de radiación, eso desencadenó que justamente el cáncer de pulmón se activara y por ende también fue propenso a desarrollar cáncer de pulmón. Lo mismo sucede en cáncer de tiroides. Si un paciente que fue diagnosticado con algún otro diagnóstico antes del diagnóstico de tiroides es propenso a que desarrolle justamente el cáncer de tiroides. ¿Me explico? Y de esta manera es como nos podemos estar expuestos justamente a altas radiaciones, a altas fuentes de radiación, por así decirlo. ¿Correcto? Muy bien. Sí, gracias, doctor. No hay de qué. Wendy. ¿Estará Wendy con nosotros? Wendy. Creo que no. Está alzando la mano Adriana Sarabia. Ok, por favor. Sí, doctor. Hay 2 tipos de riesgo. En total son 6. Y Son se 6. dividen los no modificables y los modificables.
Correcto. Los no modificables está el sexo, la edad, la genética y antecedentes familiares. Y en Exacto. las modificables está la radiación, que era lo que ahorita nos explicaba, y el sobrepeso o la obesidad y la dieta baja en yodo. Correcto. Muy bien. Nada Me más, gustaría mi que se quedaran pregunta, con esto. doctor. Sí, Claro. una pregunta. Entonces, si el yodo es uno de los factores, entonces el cuerpo no puede estar tampoco sin yodo. No, claro. Entonces, ¿dónde entra lo anormal en ese sentido? Pues el yodo tiene que ser consumido de manera, ¿cómo se dice? De manera equitativa. No puedes consumir una dieta literalmente baja en yodo, pero tampoco puedes comer una dieta excesivamente en yodo. Es decir, tienes que tener un control en cuanto al consumo del yodo principalmente. Se señala que si consumimos una dieta baja en yodo o al revés, si consumimos una dieta sumamente alta en yodo, ese es un factor de riesgo para que podamos desarrollar el cáncer de tiroides. Justamente ahorita vamos a empezar a hablar sobre los tratamientos y por qué son importantes este tipo de tratamientos en el manejo de la segregación del yodo. ¿Correcto? Gracias. Pero bueno, hablando de estos 6 tipos principales, encontramos entonces, dijimos, la edad, la genética, los antecedentes familiares, exposiciones a radiación, ¿correcto? También encontramos la obesidad o el sobrepeso y una dieta baja o alta en yodo, principalmente. Entonces dijimos 6 factores de riesgo. ¿Correcto? Ahora bien, vamos a pasar justamente al tratamiento. ¿Qué es el tratamiento para el cáncer de tiroides? Como todo tipo de cáncer, tiene un abordaje terapéutico, o más bien un abordaje de tipo oncológico para disminuir o eliminar el tumor. Principalmente para el cáncer de tiroides encontramos el tratamiento principal, que es la cirugía. ¿La cirugía en qué consiste? La cirugía es un procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación total o parcial de el tumor, hablando específicamente de la tiroides. En la tiroides se extrae por completo o se extrae una parte, dependiendo de qué tan dañado pueda estar este organismo. Pero principalmente el primer abordaje que se va a tratar en cáncer de tiroides es la cirugía, ¿correcto? Los cirujanos son los especialistas en poder retirar este tipo de neoplasias del organismo. Ahora bien, posteriormente tenemos la terapia hormonal. Justamente después del tratamiento quirúrgico, que es la cirugía, los pacientes, al no tener parcial o literal toda la glándula de tiroides, pues bueno, el cuerpo deja de segregar la hormona tiroidea. Por ende, el tratamiento subsecuente a seguir es la terapia hormonal. Probablemente algunos de ustedes estén tomando justamente este medicamento, la levotiroxina, que este tratamiento es un fármaco justamente, se toma en píldoras para segregar o para que el cuerpo haya una segregación justamente de esta hormona llamada glándula tiroides, ¿no? Entonces, el tratamiento subsecuente de la cirugía es la terapia hormonal con un medicamento llamado levotiroxina. ¿Perfecto? Después, otro de los tratamientos subsecuentes para tratar el cáncer de tiroides o para su manejo es el yodo radioactivo. Este tipo de terapias es un tipo de terapias o de radioterapias que se llaman justamente como su nombre lo indica, son llamadas yodo radioactivo. Aquí, como se puede observar, justamente la radioterapia va a ser de manera específica dónde está el tumor o donde quedaron ciertos restos del tumor. El objetivo es que después de estos procedimientos quirúrgicos puede que algún tipo o ciertos restos de cáncer todavía puedan estar ahí. Entonces, por ende, el tratamiento subsecuente pues es la radioterapia o el yodo radioactivo para poder eliminar o disminuir la mayor cantidad de cáncer que probablemente pudo haber quedado ahí después de estos 2 abordajes que se hicieron previamente, la cirugía o la terapia hormonal, justamente. ¿Ok? Posteriormente tenemos también otro tipo de tratamientos que se conoce como terapia de rayo externo. Esta terapia, pues bueno, ¿en qué consiste? Se va a administrar una fuerte cantidad de rayos X desde una máquina fuerte, como podemos observar aquí en esta imagen. Es una máquina grande que concentra grandes cantidades de rayos X
que el objetivo justamente de este tratamiento, pues bueno, es disminuir las células cancerosas. Como previamente señalamos en la terapia de yodo, cada tratamiento, el objetivo de cada tratamiento es disminuir lo más probable que se pueda las células cancerígenas que todavía pueden estar ahí a partir del tratamiento de la cirugía, es decir, que extirpan la glándula tiroides con el tumor, pero puede que probablemente ahí queden restos de células cancerígenas. Por ende, los demás tratamientos subsecuentes es la terapia hormonal, la cirugía, la terapia de yodo y la radioterapia. Este tipo de radioterapias que, como su nombre lo indica, el objetivo, perdón, más bien es disminuir las células cancerígenas que todavía puede que estén en nuestro organismo. ¿Perfecto? Otro de los tratamientos también que encontramos, pues bueno, es la quimioterapia. La quimioterapia, el objetivo de este medicamento son medicamentos que se pueden administrar mediante la vena y que su objetivo de este medicamento, pues bueno, es destruir las células cancerígenas y también que impida el crecimiento descontrolado, pues del cáncer justamente, ¿correcto? Y finalmente tenemos otro de los fármacos, que es la terapia dirigida. Este tipo de terapias ha sido de los medicamentos pues, más actuales en el manejo del cáncer de tiroides. ¿En qué consiste? Es un tipo de tratamiento que ya no es tan agresivo como la quimioterapia, ¿correcto? O como la cirugía o como los demás tipos de tratamientos invasivos. Este tipo de medicamentos es un fármaco que actúa o que se suministra en aquellos pacientes que van a presentar alguna mutación genética y que por ende eso desencadena el cáncer de tiroides, ¿ok? Entonces, estos medicamentos se conocen como terapia dirigida o terapia sistémica porque cuando el paciente consume este tipo de fármacos, actúa en todo el organismo, es decir, actúa, por eso su nombre lo indica, es un tratamiento sistémico, porque actúa son de los fármacos que comúnmente invaden más hacia el sistema nervioso central, penetran más al sistema nervioso central, si es que el cáncer de tiroides ya se identificó en una etapa avanzada, ¿correcto? Entonces, estos tipos de medicamentos ayudan justamente a eliminar todas las células cancerígenas que se encuentren dentro del organismo, pero es un tratamiento que es menos agresivo en comparación de algunos, como de la quimioterapia, por ejemplo, o de la cirugía, ¿correcto? Pero va a ser específicamente para aquellos pacientes que presentan alguna mutación genética, ¿correcto? Entonces, dijimos que de aquí dentro del tratamiento hay 6 tipos también principales: la cirugía, terapia hormonal, el yodo radioactivo, la radioterapia de rayo externo, la quimioterapia y la terapia dirigida, ¿correcto? 6 opciones de tratamiento que se utilizan en el manejo del cáncer de tiroides, ¿correcto? Entonces, vamos a elegir a Miriam García. Miriam García, ¿nos puedes comentar cuáles eran estos 6 tipos principales de tratamiento para el manejo del cáncer de tiroides? ¿Qué tal? Buenas tardes. El tratamiento pues sería la toma diaria de nuestra levotiroxina. Puede ser también el control de estudios continuos, que algunos nos dejan cada 3 meses de acuerdo al resultado de nuestros estudios. Hay quien a los 6 meses y hay quien ya al año. También el tratamiento es el yodo. La dieta también es muy importante. Y otro tratamiento también que es muy importante para todas nosotras es el tratamiento emocional, que es parte de lo que Claudia hace para apoyarnos y para estar nosotras muy bien informadas y respaldadas en esta enfermedad. Claro, totalmente de acuerdo con usted. Muy bien, muy bien. Vamos a ver ahora a Rosy Guerrero. ¿Rosy Guerrero estará con nosotros? Claro que sí. Muy Sí, bien. doctor, hablabas de 6 enfoques dirigidos al tratamiento del cáncer de tiroides, que van desde la cirugía, la terapia hormonal, que es un fármaco, el yodo radioactivo y la radioterapia con una máquina externa que provee de rayos X, la quimioterapia y la terapia dirigida, que sería como una terapia dirigida a la genética del paciente que así lo requiera. Exacto, muy bien.
Muy bien, esos son los 6 tipos de tratamiento para el manejo del cáncer de tiroides. Probablemente, dependiendo de la enfermedad que algunos de ustedes puedan llegar a presentar, va a ser como el abordaje pueda ser diferente. Hay algunos hay algunos tipos de cánceres que pues, se pueden localizar en etapas avanzadas, es decir, en estadios 4 o 3, cuando estamos hablando de que probablemente puede que ya haya algún tipo de metástasis. Pero de lo contrario, los tratamientos estándar, pues bueno, dijimos que era la cirugía, y posteriormente a la cirugía, después de que se extirpa la glándula tiroides, comenzamos con la terapia hormonal para que el cuerpo segregue, obviamente la glándula, segregue estas cuestiones, ¿no? Entonces, muy bien, dijimos que eran los 6 tipos de tratamiento principalmente para el abordaje del cáncer de tiroides, ¿correcto? Muy bien, este tipo de pacientes también va a presentar diversas afectaciones. Presentan afectaciones de tipo físicas y también afectaciones de tipo psicosociales, ¿correcto? Dentro de las afectaciones físicas encontramos que este grupo de pacientes presenta fatiga, mucho sueño, dolor en general, sensación de hinchazón debido al tratamiento y nariz seca o congestionada. De acuerdo a la literatura, esto es lo que más nos señalan justamente, que estos pacientes presentan fatiga, sueño, dolor, cansancio, ¿correcto? Nariz seca o congestionada puede ser debido a la misma enfermedad o debido a los diversos tratamientos farmacológicos. Por ejemplo, la quimioterapia. La quimioterapia es un medicamento que es sumamente agresivo y que baja las defensas y que baja las plaquetas y que genera muchos efectos secundarios, la diarrea, el vómito, las náuseas, etcétera. Y esto puede estar asociado a cuestiones físicas, ¿me explico? Debido a la misma enfermedad, al tratamiento, o debido al mismo cáncer, estos pacientes también pueden presentar fatiga, pueden presentar cansancio, pueden presentar dolor, ¿me explico? Entonces, a esto nos referimos justamente cuando hablamos de afectaciones físicas, que se van a deber debido a la enfermedad o a los diferentes tratamientos. Pero también encontramos, por otro lado, afectaciones psicosociales. ¿A qué nos referimos con este tipo de afectaciones psicosociales? Comúnmente, los pacientes cuando recientemente reciben un diagnóstico de cáncer, lo primero que cursan es por sintomatología ansiosa o por síntomas de depresión. Estas 2 variables son las más prevalentes en este grupo de pacientes, la sintomatología ansiosa y depresiva. El hecho de tener un diagnóstico de cáncer o un diagnóstico de cáncer de tiroides presenta un impacto en cuanto al área emocional de los pacientes. Por ende, requieren de la atención. Por eso es de suma importancia el papel que desempeña el psicólogo dentro de la atención multidisciplinaria en el manejo integral del cáncer de tiroides. Y no solamente del cáncer de tiroides, sino de todos los tipos de cánceres. Por eso es muy importante la participación del psicólogo. También este grupo de pacientes presenta malestar emocional. Miedo principalmente porque no saben qué es lo que va a proceder. ¿Qué procede después de mi cáncer? ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? ¿El tratamiento me va a afectar? ¿No me va a ayudar? ¿Me va a ayudar? No sabemos, pero llegan con demasiado miedo justamente. Preocupación también que se asocia a lo mismo. No sé qué es lo que tengo o qué es lo que me va a decir el médico oncólogo, o también pacientes que ya están en periodo de seguimiento o consultas subsecuentes, que ya el cáncer de tiroides está bajo control, pero que comúnmente llegan, como lo decían previamente, cada tres semanas llegan con el médico oncólogo, con sus estudios de laboratorio, con su resonancia, con el PET, etcétera, y llegan con una carga de preocupación, incluso de ansiedad. ¿Por qué? Un día antes no duermen, o meramente llegan al hospital y se sienten con sintomatología ansiosa, ¿no? Con reacciones fisiológicas. Ya estoy sudando, me está temblando el corazón, tengo temblor en las manos, etcétera, porque no sabemos qué es lo que les va a decir el médico. No sabemos si mi cáncer avanzó, no avanzó, se mantiene estable, no lo sabemos, pero llegan con demasiada preocupación. Nerviosismo de igual manera se asocia a este tipo de características. Problemas con la imagen corporal. El hecho de un tratamiento por cirugía genera un impacto en la imagen corporal del paciente. El paciente tiene una distorsión de su imagen corporal. ¿Y por qué? Hablando principalmente del cáncer de tiroides, el rostro es la carta de presentación ante cualquier situación que vayamos por cuestiones laborales, por cuestiones familiares, personales, etcétera. Nuestro rostro es la carta de presentación. El tener una afectación aquí o aquí genera un impacto emocional, ¿correcto?
hay disminución del apoyo social. Cuando personas, o no en todos los casos, pero cuando algunos pacientes tienen algún diagnóstico, pues las redes de apoyo disminuyen. Y por ende, todas estas afectaciones, tanto físicas como psicosociales, van a tener un impacto en su calidad de vida de este grupo de pacientes. ¿Correcto? Entonces, dijimos dentro de afectaciones físicas, fatiga, sueño, dolor, sensación de hinchazón, nariz seca o congestionada, son algunos de los síntomas. No estoy diciendo que meramente todos, pero son algunos de los síntomas. Y afectaciones psicosociales, ansiedad, depresión, malestar emocional, miedo, preocupación, nerviosismo, entre algunas otras, son algunas de las variables que más va a presentar este tipo de pacientes. ¿Correcto? Ahora bien, muy bien. Ahora me gustaría que Lupita Beltrán me apoye con decirme algunas afectaciones físicas. Tal vez no todas, pero me gustaría que le haya quedado claro cuáles eran estas afectaciones físicas. Puede ser cansancio. Cansancio, muy bien. ¿Qué otra? No sé, bueno, lo que a mí luego me ocurre es así como desestabilidad en el cuerpo. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra que usted ha identificado que presente? A veces sí, hasta se me descontrola la presión arterial. Ok, claro, hay una descompensación ahí. Muy bien. Lupita, no, iPhone me parece que había levantado la mano. Hola, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. disculpen, es que no estaba yo aquí en el momento cuando hace rato me llamó, pero bueno, ahorita me hace la pregunta de las principales afectaciones físicas. ¿Esa es su pregunta? Claro, ¿cuáles son las afectaciones físicas? Ajá, es la fatiga, el sueño, el dolor, el cansancio, la sensación de hinchazón, nariz seca o congestionada. A mí me sucede que he empezado a tener problemas en la circulación. Dolor de huesos, dolor muscular, y bueno, muchísimo dolor de cabeza, que también aquí no lo veo. Claro, sí, estas son algunas que nada más señalamos de acuerdo a porcentajes en cuanto a prevalencias, ¿correcto? Sí. Pero obviamente cada caso va a presentar una afectación diferente. Como usted lo señala, usted muy bien lo dijo. Yo presento estas afectaciones. Hay algunos pacientes que pueden llegar a presentar afectaciones similares a las de usted o, por el contrario, puede que no presenten tantas afectaciones. ¿Me explico? Pero eso va a ser dependiendo de qué también el tratamiento pues le haya caído al paciente, ¿me explico? Por eso es muy importante que cuando cambian las líneas de tratamiento, por ejemplo, está tomando usted levotiroxina, pero identificaron alguna anomalía en cuanto a sus estudios, por ende, tiene que cambiar de tratamiento, y cuando este tratamiento cambia, generalmente se les solicita que a la semana o a las 2 semanas regresen a consulta para ver cómo les cayó el tratamiento. Si les generó muchos efectos secundarios, si no les generó, si lo están tolerando bien, ¿me explico? Todo esto va a variar, todo esto es cambiante dependiendo de cada persona. Algunas personas toleran bien la quimioterapia, algunas no. Algunas personas no toleran bien la terapia sistémica o la terapia blanco, pero algunos otros sí. ¿Me explico? Todo esto va a ser muy cambiante, pero lo importante que me gustaría que se queden es que justamente estas afectaciones físicas conllevan a un impacto que va a tener los tratamientos y la enfermedad, ¿correcto? Oiga, doctor, ¿no sería señalarlas como físicas y fisiológicas? También podría ser. Desde mi punto de vista. Claro, sí, claro. Desde mi punto de vista. Totalmente de acuerdo con usted. Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Y ahora vamos con Maru. Muy bien, Maru, aquí me aparece usted en la pantalla. Dígame algunas afectaciones psicosociales que presentan los pacientes con cáncer de tiroides. ¿Soy yo? Dice Maru Muro. Entonces no. Creo que tiene apagado su micrófono. Ay, perdón. Es que me acabo de conectar. No se preocupe. Pero, pues a lo mejor para mí sería como ansiedad. Ansiedad, correcto. Depresión. Depresión.
No. Ahorita son las que yo viví. Pero es que me acabo de conectar, disculpen, una disculpa. No, descuide. ¿Alguien más que nos pueda apoyar con esta respuesta? Adicionalmente a la ansiedad y la depresión, ¿qué otras afectaciones encontramos? Yo, ¿lo puedo hacer? Adelante. ¿Sí, yo lo hago? Sí, adelante. Ok. Las principales afectaciones fisiológicas, que son psicosociales, perdón, serían tener síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, malestar emocional, miedo, preocupación, nerviosismo, problemas de imagen corporal, apoyo social y disminución de la calidad de vida, ¿no? Sí. Exactamente. Indiscutiblemente, todas las identifico conmigo. Claro. Algunos de ustedes van a identificar estas emociones, como les comento, desde el inicio del diagnóstico, el periodo de tratamiento e incluso periodo de seguimiento, estas afectaciones pueden variar. Principalmente nos encontramos con los síntomas de ansiedad, la depresión, la preocupación, el miedo, etcétera, al inicio del diagnóstico, porque como les comentaba, muchos pacientes llegan al instituto y no conocen nada de su diagnóstico, ni qué es lo que procede, ni por qué están ahí incluso, ¿no? Muchos se hacen la pregunta, ¿pero por qué a mí si yo llevo una vida hago ejercicio, soy buena persona, hago ejercicio, llevo una dieta balanceada, etcétera, pero ¿por qué a mí me da? Pero acuérdense, estamos hablando de cuestiones también que pueden influir en el desarrollo, como los factores de riesgo que vimos, cuestiones genéticas y herencia familiar. Y ante estos factores de riesgo, pues no podemos hacer nada. Desafortunadamente, cambiarlos, pues es poco probable, ¿correcto? Pero por eso es el desencadenamiento del cáncer de tiroides, ¿correcto? Muy bien, qué bueno que me dijo estas respuestas de afectaciones psicosociales y físicas. Correcto. ¿Alguna duda hasta aquí? Fíjese, doctor, que, bueno, quiero hacer una pregunta. Una vez que te quitan la tiroides, una vez que tú ya no la tienes y que tu cuerpo empieza a adaptarse y pasa mucho tiempo, también hay órganos que dejan de tener su funcionalidad al 100. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que, bueno, mi cuerpo estaba bien, pero últimamente las glándulas suprarrenales a mí me han dejado de funcionar. Claro. Entre la fisiología que está debilitando mi cuerpo. Claro. Sí, claro. Esto, al extraer, no nada más la glándula tiroides, pues hay algunos otros órganos que también se van a ver afectados justamente. Totalmente. Al extraer alguna parte, ya sea no solamente de la tiroides o de alguna otra parte del cuerpo, pues genera una disfuncionalidad en el organismo, ¿no? Ándele. Sí. Cuando extraen una parte o parcial del tumor, quedan con secuelas. Por ejemplo, dificultad para respirar, cansancio, fatiga, que son comunes. Cuando extraen un pedazo de pulmón, imagínate nada más respirar con un pulmón. Caminas un par de cuadritas o una cuadra, media cuadra, te fatigas, pero debido a la extirpación del órgano. Y no solamente en pulmón, hablando en tiroides, que extraen la glándula tiroides, pues la glándula tiroides tiene múltiples funciones, ¿no? ¿Me explico? Entonces, regula el metabolismo. Entonces, por eso va a tener un impacto en la función de su organismo. Es muy notorio. Eso sí es muy notorio. ¿Correcto? Muy gracias, bien. doctor. No, gracias a usted. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente. Dentro del abordaje, ya para ir concluyendo, dentro del abordaje terapéutico para el manejo emocional de este grupo de pacientes, se encuentra la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es un tipo de terapia que ha tenido mayor evidencia en la literatura científica, en el manejo no solamente de variables físicas, sino también de variables psicológicas, como la ansiedad, como la depresión, como el miedo, la preocupación, entre algunos otros, ¿correcto? Este tipo de terapias recientemente ha tenido una fuerte evidencia que no solamente ha servido en el manejo de estas variables en pacientes con cáncer específicamente, sino se ha probado en diferentes diagnósticos.
Se ha probado que esta terapia es eficaz en el manejo de estas variables en pacientes con cáncer de mama, en pacientes con cáncer de próstata, en pacientes con cáncer de pulmón, colorectal, con pacientes con cáncer cervicouterino y justamente también en pacientes con cáncer de tiroides. Este tipo de terapias es el abordaje que nosotros los psicólogos abordamos desde esta perspectiva al paciente y les podemos brindar este apoyo que se requiere para el manejo o para la adquisición de estas habilidades para que el paciente lo ponga en práctica en su vida cotidiana, ¿correcto? Pero bueno, ¿qué es la terapia cognitivo-conductual? Como su definición lo dice, va a ser aquella terapia que se va a centrar entre la relación entre los pensamientos, sentimientos y los comportamientos. Se va a dirigir a los síntomas, a los problemas y síntomas actuales. Es decir, es una terapia que se va a enfocar en el aquí y en el ahora, ¿correcto? Su objetivo es cambiar patrones de comportamientos, pensamientos y sentimientos que van a conducir a dificultades en el funcionamiento. Aquí les tengo un pequeño ejemplo quisiera explicarles brevemente en qué consiste este tipo de terapias. Nosotros, al presentar una situación X, ¿no? La de las que ustedes quieran. Esto me gustaría que les quedara muy claro porque esto lo van a poder identificar tal vez en su vida cotidiana. No solamente hablando de una situación específicamente de cáncer, pueden ser problemas de pareja, problemas económicos, problemas del transporte, la enfermedad agravó, que X situación. Pero vamos a poner como ejemplo, situación, un diagnóstico de cáncer, ¿correcto? Cáncer de tiroides. Tenemos una situación la cual fue el diagnóstico de cáncer de tiroides. Lo primero que pasa por nuestra cabecita, o alguno de ustedes que les diagnosticaron cáncer de tiroides, por ejemplo, Lupita Beltrán, ¿qué pensó justamente cuando le dijeron sobre esta situación del cáncer de tiroides? ¿Qué fue lo primero que vino a su mente cuando supo esto? Me voy a morir. Me voy a morir. De Sí, inmediato ante esta situación, exacto, de inmediato ante esta situación del diagnóstico de cáncer, tengo un pensamiento, y ese pensamiento es, me voy a morir. Por ende, este pensamiento va a tener un impacto en mi esfera emocional. Emocionalmente, Lupita Beltrán, ¿cómo se sintió usted? Emocionalmente. Muy mal. Creo que me llevé como 4 días llorando así mucho, porque yo sentía que el mundo se vino encima, ¿no? Y dije, ya, se acabaron todas las metas y propósitos que tenía. Eso era lo que yo pensaba. Claro, esto va a tener este pensamiento que dijo Lupita de me voy a morir, tiene un impacto en mi esfera emocional. Emocionalmente, ¿cómo se sintió Lupita? Triste, deprimida, ¿correcto? Emocionalmente hablando, me sentí triste, me sentí con depresión. ¿Qué conducta hizo? Probablemente se pudo aislar. La conducta es todo aquel comportamiento que nosotros podemos observar y que podemos ver. Por ejemplo, llorar, gritar, saltar, correr, ¿me explico? Son comportamientos, son conductas, es algo que podemos observar. Si yo ahorita en este momento me pongo a brincar, ¿ustedes me pueden observar? Claro, y a eso se conoce como conducta. Pero también tenemos algo que se conoce como síntomas fisiológicos, el llanto, la sudoración, la taquicardia, el temblor en las manos, entre algunos otros aspectos, son síntomas de tipo fisiológicos, ¿correcto? Entonces, plasmado de esta manera, bajo este modelo de la terapia cognitivo-conductual, ante una situación X, no solamente hablando en cáncer, en su vida cotidiana, puede ser de cualquier situación. Ustedes se enfrentan ante una situación estresante y esa situación les va a generar un pensamiento. Y ese pensamiento tiene un impacto en mi esfera emocional. Emocionalmente, ¿cómo me puedo sentir? Me puedo sentir triste, alegre, deprimido, ansioso, etc. Y genero una conducta, algo observable. Pero también tiene un impacto en una reacción fisiológica. Me puede dar taquicardia, me puede sudar las manos, puedo tener temblor en las manos, puedo tener estrés. El estrés es una reacción fisiológica. Se tensan mis músculos, me duelen los hombros, me duele la cabeza, etc. Eso es un síntoma de tipo fisiológico. Entonces, este pequeño modelito me gustaría que, si tienen la oportunidad de tomarle una captura de pantalla, para que lo tengan y lo pongan en práctica en su vida cotidiana. Es decir, y que recuerden justamente, ante una situación X, tengo un pensamiento, una emoción, conducta, y tengo también una respuesta que va a hacer
que genere un síntoma fisiológico, ¿correcto? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? Correcto, muy bien. Y ya para ir finalizando, a manera de conclusión, ¿qué encontramos entonces? Que el psicólogo es una parte fundamental del tratamiento integral, es decir, va a formar parte del equipo multidisciplinario que se va a encargar para también aportar o también se sume a este tratamiento integral para el abordaje del paciente con cáncer de tiroides. No solamente desde aspectos médicos, sino también es muy importante considerar los aspectos psicológicos. Son de suma importancia. Esta parte emocional también hay que abordarla, por eso está el servicio de psicooncología o los psicólogos para el manejo emocional de la enfermedad y de su tratamiento. También encontramos que la psicoeducación va a ser una de las técnicas importantes en el manejo emocional, ya que la psicoeducación se va a proporcionar desde el inicio hasta el final del tratamiento. Es decir, la psicoeducación va a ser una herramienta que en todo momento va a estar presente. ¿Y en qué consiste esta psicoeducación? Como su nombre lo indica, en dotar de información al paciente y a su familiar respecto a cuestiones de la enfermedad, del tratamiento, de los factores de riesgo, etcétera. Por eso es muy importante la psicoeducación. Como les decía, cuando los pacientes ingresan, pues ingresan con una carga emocional demasiado alta. Cuando se les dota de información referente a qué es lo que tiene, la carga emocional disminuye. Ya sé qué tengo, ya sé cómo lo van a tratar, ya sé qué es lo que procede, entonces mi carga emocional disminuye. ¿Me explico? Finalmente, como lo vimos previamente, rápidamente, la terapia cognitivo-conductual pues es una de las terapias psicológicas que pues mayor evidencia tienen en la literatura científica para abordar este tipo de afectaciones físicas y psicológicas en este grupo de pacientes con cáncer de tiroides, ¿correcto? Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho. Si de alguna duda o pregunta, con gusto se la resolveré. Muchas gracias, doctor. Pues vamos a leer las preguntas que tienen aquí. Bueno, sobre todo al inicio, muchas de las pacientes están saludando. Buenas tardes, Azucena, Sergio, Nancy. Y había por ahí una pregunta. María Esther también nos saluda ella nos busca aquí desde España. Y también Aurora comentaba que no tenía micrófono, apenas lo estamos viendo. Y hay una pregunta de Aurora que dice, una pregunta, ¿el tipo de cáncer tiroideo también se le conoce como papilar? El cáncer tiroideo, ajá, sí, justamente es como un sinónimo. Cáncer papilar de tiroides o cáncer papilar tiroideo. Es lo mismo. Sí, es uno de los 4 tipos, ¿no? Pero el más común es el cáncer papilar. Y Andrea Es el comenta más que frecuente. sí, el más frecuente y el más común. Norma comenta, excelente ponencia, felicidades. Gracias. Miriam García, gracias por tan interesante charla. Y Sergio, ¿en qué alimentos encontramos el yodo? Pues miren, hay una guía, me parece ser que hay una guía justamente para el manejo de el consumo de yodo, porque aquí tiene que ser como muy específico ciertos alimentos para que puedan consumir yodo. Con gusto les puedo proporcionar una guía de alimentación para que estén más informados al respecto y puedan mantener un estilo de alimentación pues más apropiado justamente. Claro que sí, con muchísimo gusto se los puedo hacer llegar. Sí, muchas gracias. Claro. También en la página de AMECAT, www.amecatmexico.org, ahí pueden encontrar la dieta baja en yodo porque los pacientes en cierto momento tienen que dejar de comer yodo para sus estudios, de consumir yodo. Y el consumo del yodo para los pacientes que ya no tienen glándula tiroides también tiene que estar específico en su alimentación. Ni comer mucho ni comer menos porque también puede afectar, ya no darnos a lo mejor el cáncer porque ya no lo quitaron, ya está controlado en la mayoría, pero sí es este tema del yodo y de la alimentación viene también ahí en la página. Y bueno, pues agradecemos al licenciado Joel Flores esta charla en esta tarde. Es la última que tuvimos con el servicio de psicooncología. Agradecemos al doctor Oscar Galindo que estuvo coordinando todas estas
pláticas que tuvimos, que fueron en total 8. Empezamos en enero y concluimos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias al licenciado Joel nuevamente y a todas las chicas que se conectaron. Nos vemos en la próxima. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias y buenas Un tardes. placer estar con ustedes. Hasta luego, muy Gracias. buenas tardes. Gracias. Gracias, Gracias. doctor. Gracias, Claudia. Hasta luego. Gracias a Gracias, todos. buenas Buenas tardes. tardes. Bye. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Saludos, Clau. Saludos a todas. Buenas tardes. Provechito.